vaya acostumbrando a esto. Entonces poco a poco ya tú vas dejando los licuados, y porque uno de los objetivos principales es que el niño, de la alimentación más líquida, el objetivo es llevarlo a alimentación sólida. Entonces esto es un proceso. El cambio no va a venir de la noche a la mañana, no va a venir de un mes a otro, no. Es un proceso paulatino, que hay niños que les cuesta más tiempo, pero mientras el padre le esté administrando los alimentos, los nutrientes, de acuerdo a la necesidad de ese niño, no va a haber problema. Ahora, ¿cómo el padre sabe esto? Bueno, eso tiene que verlo y cuadrarlo. Pero hay que inculcar un especialista, alimentarios. por supuesto, por eso habla del principio, como los padres son los principales, son el ejemplo. Los niños van a ver a los padres. Entonces, en un país como el nuestro, tropical, hay que enseñar a los niños a comer mango, a comer cajuil, claro a comer sí, piña, claro es decir, a comer frutas tropicales. A Alfonsina, por ejemplo, no le gustan los mangos. A Dalicia no le gustan los mangos. Se come un mango un día, pero no. Mario no come mango. Si le dan un mango, él se lo come. Pero no es que tiene ese deseo de comer mango. Entonces, porque hay que desarrollar los hábitos. Claro que ahora, el primer alimento es la leche materna para el niño. Correcto. Las muchachas de ahora, las que tienen de 35 años abajo, no les gusta el pecho porque quieren mantenerse elegante con su pechito parado. Es así. ¿Por qué entonces los médicos en las clínicas, en las maternidades, aunque sean públicas, no dan conferencias o charlas o conversatorios con las madres para que entiendan la importancia de darle el seno a los niños? Es decir, los médicos deben asumir profesionalmente este criterio y trabajar en la orientación, en la educación con la futura madre. Mira qué interesante que traes de ese tema. Y eso es un tema porque no creamos conciencia en las muchachas. Es un tema bastante interesante. Si en la maternidad, en la Alta Gracia o en la San Lorenzo de los Minas, sientan ahí 30 muchachas que van al chequeo, la sientan ahí con una psicóloga, con un médico, con un pediatra, y le hablan de la importancia del pecho para crear inmunidad, crear fortaleza. Déjame aclararte algo con respecto a esa área, específicamente. Años atrás, mi tesis de grado se basó en la lactancia materna, aplicación de prácticas favorables en lactancia materna. Y nos enfocamos en el sector privado. Eso, hasta un programa podemos hacer sobre los hallazgos importantísimos en esa tesis. Importantísimos. Que fue tomada inmediatamente esa tesis para presentar en el primer foro nacional de lactancia materna que se hizo en el país. Los hallazgos impactantes. Tenemos que por ley, y es importante, este tema, qué bueno que lo introduces, porque va muy de mano con lo que es la alimentación infantil. Tenemos que entender que por ley está establecido que es obligatorio el fomento de la lactancia materna. El presidente Joaquín Balaguer, él fue el que promulgó la ley desde ese tiempo. Obligación nacional, obligación para fomentar la lactancia materna. Luego de aquí surgieron diferentes decretos donde nos van mostrando la importancia de la lactancia materna, donde cada centro que preste atención en maternidad debe de fomentar la lactancia materna. No solamente dando charlas, sino tenerlo hasta por escrito. Hay leyes que hablan de lo que es alojamiento conjunto, que inmediatamente la madre da luz, ese niño debe de empezar a amamantar inmediatamente. Mencionaste dos instituciones. Una de ellas es considerada Hospital Amigos de la Niñez o del Niño. Son 10 hospitales que hay en el país. La maternidad de los Minas es una de ellas. Ha tenido premios y porque yo roté por esa institución, por ese hospital, y vi cómo se cumple con relación al fomento de esa materna. Ellos cumplen con esto. Incluso las madres que llevan biberones se los quitan a las madres y lo botan en zafacón delante de la madre. ¿Cuándo? Claro que sí, es así, y así debe ser, porque es lactancia materna exclusiva. Es que un biberón, un bobo, es una fuente de contaminación. Entonces, esto de la lactancia materna es sumamente fundamental. Mencionaste el caso de las jóvenes también. Yo hablaba siempre, hablo del factor cultural. Mira, yo cuando venía hacia acá, venía pensando en todos esos factores de cómo, porque la información se la ha llevado. Yo mismo he sido portavoz, he recorrido el país. He mencionado anteriormente que he colaborado con el programa de solidaridad de la Vicepresidencia de la República y he recorrido casi todo el país y hemos llevado este tema de lactancia materna, la importancia y del embarazo en los adolescentes.
Y es deprimente, porque va muy de la mano también el factor económico, de cómo estas personas no tienen el acceso a alimentos de buena calidad que los va a llevar a ellas a tener un nacimiento, una criatura en buen estado de salud, porque van a ser madres que van a estar anémicas, y así mismo lo va a reflejar también esa criatura. Entonces, la lactancia materna debe ser fundamental, exclusiva, hasta los 6 meses. Luego de los 6 meses, entonces, se debe empezar a introducir poco a poco, asimismo, vegetales triturados, licuados, esa famosa agua de avena, esa famosa agua de arroz, todo ese tipo de alimentos, las carnes también bien trituradas. Ya a partir de los 6 meses, 8 meses, ya se empieza ya a alimentos un poquito más sólidos, pero todavía bien blanditos. Entonces, vuelvo y repito, bueno que introduciste ese tema de la lactancia materna, que otro día podemos hacer un programa completo sobre la lactancia materna. La verdad es que uno se sorprende cada día cuando escuchas cosas. Aquí hay leyes para todo. Claro, claro. Yo no tenía ni idea de que existe en el país una ley que obliga a trabajar en función de la obligatoriedad de dar el pecho a los niños. Eso es así. De la lactancia materna. Es así. Ojalá y que esto pudiera cumplirse. Pero yo voy más lejos. Una cosa como esta debe ser obligada a los medios de comunicación a que pasen pequeños cortes de orientación sobre el tema. Y ojalá y nos manden para acá un spot de 30, 40 segundos, de 1 minuto, sobre este tema, que nosotros con mucho gusto lo pasamos gratuitamente. Claro, sí. Y eso debe ser hasta de orden público. Porque si la criatura, si los niños no suben saludables, tendremos entonces una sociedad con muchas dificultades. Porque, y vuelvo a José Ramón López, cuando decía que pueblo que no se alimenta adecuadamente es pueblo que tiende a la degeneración física, moral e intelectualmente. Así es. Hay que alimentarse sano, hay que alimentarse adecuadamente. Por eso ningún pueblo puede abandonar la producción agrícola en función a las condiciones geográficas de territorio, de clima que tenga. Pero siempre se puede producir, y todo pueblo debe producir alimentos. Claro que sí. Vamos a una brevísima pausa y aquí retornamos en breve con el doctor Jordani Rodríguez, porque esto apenas empieza. La alimentación ideal para los niños. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en zona universitaria. Con los teléfonos 809 682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Por el cambio democrático, vota 26, el doctor Freddy Ferreras, senador por la provincia Santo Domingo, una representación digna al Senado, por la salud y un ejercicio ético contra la corrupción y la impunidad. Vota 26, Freddy Ferreras, senador, Guillermo, presidente, Alianza País. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, en el segmento Salud Preventiva con el doctor Jordani Rodríguez.
En esta ocasión tratando el tema de la alimentación ideal para los niños. Hay varias cosas que me interesan. Por ejemplo, siempre se dice que la leche es rica en calcio y que los niños deben tomar leche para los dientes y este tipo de cosas. Pues es el conocimiento como acumulado del pueblo, el saber popular. Los niños empiezan tomando leche, después empiezan a los 2 o 3 meses a darle una papita, un purecito bien flojito. Ahora, ¿cómo hacer el tránsito de esa alimentación en los niños? De los alimentos triturados o del purecito a alimentos ya un poquito más sólidos. Yo conozco, porque uno siempre lo utilizó, que a veces le da su cremita de habichuela porque tiene mucho hierro y eso. Pero, doctor, el tránsito entre la leche, la papilla o el alimento triturado ya hacia los alimentos sólidos, ¿cómo correr ese tránsito? Creo que sí. Lo primero, como mencioné ahorita, la paciencia sobre todo. Pero entendemos que cuando se busca la alimentación más líquida es porque es más fácil de deglutir, o sea, más fácil de tragar. Porque el niño todavía no puede masticar, no tiene dientes, no puede triturar. Entonces, paulatinamente, uno va entonces añadiendo, le va quitando agua a ese alimento que usted puede triturar, una fruta o una verdura en pequeños trocitos, pero con el tiempo usted entonces lo que va es probando, dejando que el niño vaya probando. Algo muy importante es lo siguiente: tiene que dejar que el niño pues toque, palpe la comida, palpe el alimento, que vea, que diferencie los colores de las verduras, de las frutas, que palpe sobre todo. Hay personas que quieren que el niño empiece de una vez con una cucharita, pero no es así. Está demostrado que es importante que el niño pueda manipular los alimentos. De esa manera se va familiarizando. Que el niño vaya probando con su supervisión, por supuesto, algún trocito que puede ser todavía un poquito, que el niño quizás no pueda masticarlo. Usted tiene que estar en supervisión con él, pero dejando que él lo vaya sintiendo en su paladar. Y así el niño se va familiarizando. Entonces, el objetivo siempre va a ser que después de los 6 meses, después que ya el niño ya está consumiendo la lactancia materna exclusiva, ya a los 6 meses, ya el objetivo es que el niño empiece a comer ya lo sólido. Pero entonces básicamente es eso. Usted va a ir modificando poco a poco la textura del alimento y entender lo siguiente. A veces pecamos porque le ponemos una gran cantidad de comida al niño para que se la coman, pero no, recuerden que el niño va a comer también de acuerdo a su apetito. Hay que respetarle esto al niño. A veces obviamos esta parte porque como adultos creemos, sí, eso es lo que mi niño necesita. Sí, es verdad, él lo necesita, pero es a su tiempo, es paulatinamente. Porque los padres dominicanos o los dominicanos creemos en las alturas. Claro que sí. En el viaje. De ahí sale el personaje pintoresco, Tubérculo Gourmet. ¿Usted nunca ha visto a Pedro comiendo? ¿Cómo que Pedro se sirve una loma? No. ¿Usted nunca se sirve una loma? No, loma no. Nunca. Hace mucho tiempo ya que yo dejé de la loma. Doctor, hay un momento en los niños, Pedro se ríe. quizás cuando tienen un año y 2 meses por ahí, que ellos lo quieren todo. Yo no puedo ver que una gente esté comiendo que ellos quieren agarrar de una vez. Eso es normal. Por ejemplo, Zair Alfonso está en una etapa de que lo quiere todo. Claro. Ahora estábamos en el campo, ahí en Bonao, con el niño, el hijo de Alfonso y mi sobrino. Y entonces Zair lo quería todo. Si te veía con el pan, él quiere el pan. Si ve el guineo, quiere el guineo. Claro. Si tiene un bollito de yuca frito, él lo quiere. Si todo lo que la gente está comiendo, él lo quiere atrapar. Claro. Es una etapa como de descubrimiento. Claro que sí, definitivamente. Es que el tocar y la parte sensitiva de los labios, de la boca, para ellos es la primera parte que ellos empiezan a sentir cuando son amamantados, por ejemplo. Es lo primero que ellos empiezan a sentir. Fíjate que hay niños que incluso cuando se tocan su pelo, al sentir esa experiencia nueva, entonces se alan el pelo. Y lloran y siguen alándolo. No entienden que el dolor es porque están alando el pelo. Pero entonces es que ellos son curiosos. Entonces saben que eso se come, entienden, ya tienen la experiencia, saben lo que es comer, saben que se siente muy bien, entonces todos quieren llevárselo a la boca. Doctor, en el tema de los niños, los adultos comen sin mucho problema, aunque engorden en el caso de los hombres. Porque aquí se puede engordar porque la comida nuestra es rica en proteína y en todo. Sí, y en grasa. Alta en calorías, claro que sí. Alta en calorías, con la yuca, los plátanos, y el ñame, la yautía y la batata. Y ya está la papa. Nosotros no producimos papa así en cantidad suficiente. No tenemos esa cultura de producción de papa. Pero aquí se consume mucha papa porque Claro se que importa. sí. Además de que se produce en Constancia y Jarabacoa. El exceso de las proteínas en los niños, ¿pudiera tener alguna consecuencia negativa? ¿Y cómo los padres darse cuenta
si hay un exceso de consumo de proteína por parte de los niños. Sí. ¿Cómo medir esto? Muy buena pregunta. Fíjate, básicamente se entiende que el principal nutrimento que deben tener los niños en sus dietas, se habla de la proteína. Claro que sí, es importante para el crecimiento, para el desarrollo inmunológico del niño, el desarrollo muscular, pero ahí está el detalle. Los alimentos que son ricos en proteínas vienen también al mismo tiempo cargados de un poquito de grasa. Entonces, cuando le damos abundante leche, abundante carnes, ok, estamos cumpliendo con las proteínas, pero poco a poco se va también almacenando una gran cantidad de grasa que viene incluida en estos alimentos. Las carnes, ok, tienen muchas proteínas, pero también no tiene grasa. Entonces, ¿qué es lo que se evita? ¿Qué es lo que se quiere evitar con esto? Que el niño acumule esa grasa en sangre, se acumule en sus arterias y así el colesterol no aumenta. Por ejemplo, el huevo tiene abundante proteína, pero también tiene grasa y consigo lleva algo de colesterol también. El jamón, por supuesto, también tiene abundante proteína, pero también tiene grasa. Entonces, eso también pasa con la leche. Es importante entender de que las leches, sí, es cierto, hay muchas en el mercado, con muchas fórmulas donde se trata de que la leche sea baja en grasa. La leche entera, por supuesto, es bastante alta en grasa, pero el poder adquisitivo de muchas personas no les permite comprar una leche que sea semidescremada, porque esa leche que son instantáneas, que tienen poca grasa, porque son más costosas. No sé, el pueblo, la persona lo que hace es que se va a una leche entera, una leche tipo entera que tiene mucha grasa. Entonces, porque el poder adquisitivo los lleva a eso. Entonces, sí, el exceso de proteína es importante, pero de acuerdo a la necesidad del individuo. Pero sí, para responder la pregunta, trae complicaciones, como esa que te mencioné. Pero ¿cómo el padre o la madre se da cuenta de que el niño tiene un exceso de consumo de proteína? Lo primero, hay una falta de educación. Por los chichos que le van saliendo, ¿va engordando? Claro que sí. Cuando hay acúmulo de grasa, ¿qué sucede? La tendencia es a llegar a obesidad o sobrepeso, claro que sí. Pero las madres dominicanas quieren ver a los niños gorditos. Gordito. Entiende que es un sinónimo de salud. Sí. Si tú no estás gordo en la República Dominicana, tú tienes anemia, tú andas mal. Así es. Si la costumbre es que vemos un niño que tiene su talla y su peso adecuado para su edad, pero se ve un poquito delgadito, pero está adecuado para su edad, ese niño está anémico. O sea, eso es lo que pensamos inmediatamente. Entonces, es un error. Queremos traducir que la obesidad, el sobrepeso en los niños es salud, y no es así. Estamos equivocados en eso. Vuelvo a un tema que discuto mucho con los médicos veterinarios, el tema de la leche entera, o la leche de vaca directamente, que a mí me encanta. Está bien de que los adultos consuman menos leche entera o leche de vaca porque tiene mucha proteína, tiene mucha grasa, hay que hervirla adecuadamente, pero a los niños no se les debe prohibir porque es que los niños queman mucha energía. Los niños se pasan la vida correteando, jugando, entonces ellos queman energía. A eso me refería cuando yo decía que padres adultos se sorprenden cuando uno le habla de colesterol alto o triglicéridos altos en los niños, porque entienden eso, entienden que ellos queman muchas calorías, pero no es así. Es cierto, queman las calorías, van a quemar grasa, pero la grasa saturada, o sea, no todo lo que consume el cuerpo y lo que le sobra va a ser eliminado. Y esa grasa poco a poco se va almacenando en las arterias de los niños. Entonces, no todo tipo de grasa, o sea, la grasa insaturada de los aceites verdes, por ejemplo, aceite de oliva, es así, el niño puede consumirla sin problema. Algunos frutos secos, las semillas, los maníes, las almendras, tienen un tipo de grasa que también puede ser saludable en una determinada proporción. Pero entonces, ese es el dilema, esa es la confusión que hay en los padres, que entienden que los niños brincan mucho, queman mucha caloría, y esa grasa no le va a afectar, pero sí le afecta. Los tiempos van cambiando, es verdad, porque cuando yo era muchacho en Dajabón, que iba al liceo, yo caminaba, y a la escuela pública yo caminaba 1,25 kilómetros más o menos para llegar, y lo mismo para regresar. Y al salir de clase uno jugaba, brincaba, pataleaba, y en la cancha y la cosa, uno quemaba mucha energía. Para ir al liceo caminábamos 2 kilómetros para ir y 2 kilómetros para volver. Entonces se quemaba mucha energía, por eso uno tomaba leche de vaca y no había problema, pero hoy la vida es mucho más sedentaria. Claro que sí. Los padres o llevan en su carro, en su motor, los hijos a la escuela, o pagan el motoconcho y como que ya nadie camina. Entonces los tiempos han cambiado mucho, Bastante, sí. es verdad.
Pero antes la gente se comía lo normal, su leche vaca, su yuca, su aguacate, y como que Claro, el factor la gente cultural, quemaba la energía. el factor cultural, todo eso también interfiere. Tengo entonces que volver a lo otro con el tema de si consumen mucho carbohidratos, que la leche entera, que produce esto y que produce lo otro. Viene entonces el tema con los dulces, porque a los niños y a los adultos nos gusta mucho un dulce. Claro. Yo ya por una cuestión de conciencia y que en el 2010 me dio un yello con el colesterol que se me disparó y los triglicéridos, bajé el consumo de dulce. No estoy comiendo dulce. Si usted pasa por mi casa y hay un dulce, lléveselo, que yo no como dulce. Pero a los niños les gustan los dulces. Así y es. los padres con ese criterio de que los niños queman todo, le dan el dulce a los muchachos. Sí, la da. consecuencia entonces del niño, ¿cómo refuerza el tema este de la leche, la proteína, el exceso? Claro que porque sí. los dulces van en esa dirección, Perfecto. con los carbohidratos. Perfecto, mira, recordar que tenemos diferentes nutrimentos, que son esenciales, que todos los adultos como los niños, Nutrientes no es correcto. es nutrimentos, realmente. Nutrimentos. Nutrimentos es la... Porque luego que usted hace la corrección Sí, ahí. para referirnos a lo que es proteína, vitaminas, los minerales, las grasas, los lípidos. Nutrimentos. Nutrimentos. Pedro, aprende ese concepto, eso es nuevo, nutrimentos. Ya entonces no debemos decir nutrientes. Exactamente, es nutrimentos. Pedro, es nutrimento, no nutriente. Pero realmente a nivel el pueblo conoce más, hacer esta transición de esa palabrita le cuesta mucho, pero es aceptable que digan nutrientes, pero realmente es nutrimento. Porque cae dentro del campo de la propiedad del lenguaje. Exacto. No de la corrección, pero de la propiedad. Es un tema que el maestro Popita Sánchez en Dajabón Rodríguez nos inculcaba allá en Dajabón. Lo que era la propiedad del lenguaje y la corrección del lenguaje. La propiedad es cuando la gente entiende. Okay. Y lo correcto es gramaticalmente lo que es exacto, lo que se debe. Por ejemplo, mucha gente habla de semáforo. Y lo correcto es semáforo. Correcto. Yo que me acostumbré a decir semáforo, se me va la onda muchas veces y lo digo, Sí. incluso por aquí. Claro. Porque uno tiene también esos condicionamientos Claro en que términos sí. verbales. Claro que sí. Le mencionaba entonces que tenemos... Volvemos a lo dulce. Claro, volvemos a los nutrimentos. Los nutrimentos, básicamente tenemos lo que mencioné, proteínas, lípidos o grasas, los hidratos de carbono. Bueno, ya que estamos hablando de corrección de algunas palabras, el pueblo conoce como carbohidratos. Sí. Pero correcto es hidratos de carbono. Son los químicos, hidratos de carbono. Correcto, entonces, básicamente, todos son esenciales, todos son importantes. No podemos enfocarnos solamente en las proteínas, que ese fue el tema la pregunta que me hacías ahorita, sobre la proteína y su exceso, y cómo los padres piensan que la proteína debe ser la principal o casi siempre la única. Pero los dulces, los hidratos de carbono, claro que sí, su exceso. Hemos visto cómo también los dulces son causantes también de caries. Pero ¿qué pasa con esa azúcar, con esos hidratos de carbono que se almacenan en nuestro cuerpo? Como dije ahorita, el cuerpo, todo en exceso hace daño. Entonces, no todo lo que a usted le sobra, su cuerpo le va a eliminar. No es como el agua, que usted puede pasarse todo el día tomando agua. Ahora, lo único que va a variar es que usted va a ir más veces al baño a orinar, porque el cuerpo elimina esa agua que está sobrando. Con el caso de las grasas, con el caso de los dulces, eso no va a pasar. Eso se almacena en nuestro cuerpo como grasa. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues la obesidad. La obesidad es la que va a venir ya cuando tenemos ya ese exceso de grasa en nuestro cuerpo. Entonces, básicamente nuestras dietas son muy altas en calorías, son hipercalóricas. Tenemos las pastas, tenemos los panes, las galletas, los jugos muy azucarados. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con nuestros niños, porque claro, ellos van a ir a buscar lo que más le agrada a su paladar, que son los dulces. Entonces debemos trabajar con esto. Por esa razón es que yo siempre he insistido de hacer esas mezclas, esas papillas, licuar esos vegetales. Y un azúcar un endulzante que podemos utilizar es la miel. La miel podemos utilizarla, por supuesto, no en exceso, pero sí podemos utilizarla para poder condimentar un poquito esos vegetales, esas verduras que quizás el niño para su paladar no es muy agradable. Todo esto, doctor, nos remite a una interrogante, quizás para conjugarlo todo. La cantidad equilibrada entonces para esa alimentación ideal de los niños en cuanto a hidratos de carbono o carbohidratos, la grasa, la proteína y sobre todo las vitaminas, que es una cuestión fundamental, que no hemos hecho hincapié hoy en las vitaminas. Lo hemos mencionado así, pero las vitaminas juegan un rol importantísimo. Claro.
que la vitamina A, que la vitamina E, que la vitamina C, que si la vista, que si lo otro. Sí. ¿Cómo equilibrar la alimentación entonces para los niños? Sí, mira, existe ya estandarizado guías donde nos establecen la OMS. Es que usted me está hablando para los ricos, para la clase alta, la clase adinerada y la clase culta. Porque, dígame usted, una guía para una gente que está en restauración, que está en los arroyos de la Jabón o en la Peñita. No, pero es una guía que, bueno, pero ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí educando, ¿no? Sí, claro. Educando a la población. Haciendo una contribución. Entonces la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ella ha creado una guía estandarizada para poder utilizarla a nivel mundial. Y básicamente vamos a encontrar que el consumo, por ejemplo, el 100% de las calorías que nosotros debemos conseguir en nuestra alimentación diaria, porque cada individuo, debemos recordar, cada individuo tiene una necesidad diaria de calorías para un funcionamiento óptimo del cuerpo. Si usted no consume las calorías que usted necesita y gasta más, entonces ¿qué va a pasar con usted? Que usted va a rebajar, entonces usted va a perder peso. Si usted entonces consume abundantes calorías y gasta muy pocas, entonces usted aumenta de peso. Entonces, de un 100% de las calorías que necesitamos cada día, un 50 a 60% debe ser basado en hidratos de carbono. En hidratos de carbono debe ser basado. De un 15 a 20% debe ser basado en proteínas. Un 60 en hidrato de carbono. De un 50 a 60% debe ser la caloría que se ingiere, que se necesita, debe provenir de los hidratos de carbono. Porque la caloría es la energía que debe ser quemada. Exactamente. Y es la que determina si bajamos de peso o aumentamos de peso o mantenemos nuestro peso adecuado. Entonces, de un 25 a un 30% de estas calorías debe ser proveniente de las grasas. Entonces, estos hidratos de carbono, para que el pueblo pueda entender, ¿de dónde los obtenemos? De los panes, de las pastas, de las legumbres, tenemos las habichuelas, aunque son ricos también en proteínas, pero son también ricos en hidratos de carbono. Los arroces, el arroz, entonces es rico en hidratos de carbono. Entonces, podemos tener lo que llamamos un plato ideal. El plato ideal es que la mitad de ese plato, o el 50%, sea de esos hidratos de carbono. Que un 15% de ese plato, una pequeña porción de ese plato, sea correspondiente a alimentos ricos en proteínas y la otra parte sea rico en grasa, el 30%. Y ahí se hace la combinación. Ahora, ¿quién determina esa combinación? ¿Quién determina la necesidad de cada individuo adecuada, que sea equilibrada? Es un especialista, un nutriólogo clínico, un pediatra con conocimiento en el área, que puede entonces para cada individuo crearle, ¿verdad?, de acuerdo a su necesidad, crearle el menú adecuado a ese individuo. Estamos en el contexto de los niños, alimentación ideal para los niños. Claro que sí. Entonces los niños también. Es que el niño, de acuerdo a la edad, no importa la edad que tenga, lo que él necesita no necesariamente es lo que otro niño también necesita, de su misma edad. Es de acuerdo a la necesidad y para eso se hacen evaluaciones. Están las medidas antropométricas que se toman del niño, porque tú puedes tener un niño de 8 años que pueda tener una cierta estatura, pueda por lo menos medir algunos 100 centímetros, y tú puedes tener un niño de la misma edad, pero te puede medir a ti 120 centímetros. Entonces, la necesidad del niño de 120 centímetros, que es más alto, es diferente a ese niño más pequeño. Entonces, todo va a depender realmente del peso, de la estatura y de la edad del niño. Entonces, ¿quién prepara esto? ¿Quién ayuda? ¿Quién orienta?